Yo nunca había sentido realmente miedo o una sensación de cuídate, protégete, hasta que iba caminando por ese pasillo. ¿Recuerdan cuando les dije que yo cargaba a mi hermano en los brazos y estaba enfrente del espejo antes de doblar hacia la escalera de mano izquierda? Eran cerca de las 2 de la mañana. Yo me desperté por un poco de agua, bajé las escaleras y las subí. ¿Alguna vez han sentido que alguien los mira y voltean por pura inercia? Bueno, eso me pasó a mí. Volteé, vi hacia el espejo y estando parada frente al espejo, me vi a mí misma cargando a mi hermano otra vez, como esa vez. Pero ese no es el problema. Escuché detrás de mi oreja: no te metas conmigo. Y estoy segura de que es esa misma cosa que le habló a mi hermano. Fingí que no la había escuchado, pero en todo el camino hacia mi cuarto seguía oyéndolo. Abrí la puerta como si nada, encendí la bocina de al lado de mi cama y escuché música lo suficientemente fuerte para no despertar a nadie, pero sí lo suficiente para que me despertara a mí. Y mientras la oía, eso no se me salía de la cabeza. Eso seguía ahí. No te metas en esto. Eso estaba ahí. No te metas en esto. Les puedo asegurar que esa cosa me estaba hablando a mí. A todos les gusta verte reír. Ese no es un problema realmente cuando estás en la comunidad o cuando estás en la tranquilidad de tu casa. El problema es cuando ya estás en tu ambiente laboral o estás con las personas que sabes que ya traen un problema de fondo y no les puedes decir que creen que a mí también me está pasando. No puedes ir y empeorar las cosas. Eso no sería lo prudente, porque tú eres parte de la familia y es tu obligación dar lo tuyo. Pero esa cosa estaba ahí susurrándome a cada rato. Mi hermano decía que era algo de unos 2 metros y yo trataba de no recordarlo porque no quería darle forma, y que lo que sea que estuviera ahí empezara a usar ese miedo que yo estaba empezando a nacer no es necesario para poder darse forma, es algo más, y poder ahora sí mostrarse frente a mí. Yo no quería eso, solo quería hacer de cuenta que esto no sucedía. Cuando nosotros empezamos a notar, y en serio, empezamos a notar que mi hermano ya no solamente estaba perdiendo peso, sino que mi hermano ya no era capaz de levantarse de la cama, fue cuando mis padres consideraron el internarlo. Y sí, mi hermano estuvo internado aproximadamente unas 3 semanas. Hacer eso en un hospital privado no es nada económico, y a pesar de tener recursos, mis padres se vieron bastante mermados ahí. Pero debo admirarle algo a mi hermano y a doña Carmen. Él tuvo tarea y vaya que la hizo. Cada vez que él veía que pasaban esas 8 horas, poco más, poco menos, siempre leía esos versículos. Estando en la camita, estando en la silla, después de que la enfermera lo aseara, siempre hacía lo que le habían pedido. Yo me quedaba a cuidarlo. Una de esas noches, yo me quedé al lado de su cama. Empecé a jugar con su cabello, o lo que quedaba. Lo acaricié y no le quise decir lo que me estaba pasando a mí también. Pero le dije: me da gusto que al menos ya no lo veas. Y él hasta la fecha no me ha confirmado a qué se refería, y prefiero dejarlo así. El que yo no te diga que no lo estoy viendo no significa que no lo estoy viendo. ¿Estás segura de que no? Estoy seguro de que él también la escuchó, porque sin decir nada, los dos comenzamos a llorar.
y sé que esa cosa estaba ahí. Yo no era capaz de verla, pero por algo se estaba burlando de nosotros. No busques lo que no quieres encontrar. No llames lo que no quieres ver. Y en verdad le pido a Dios que perdone a esas personas, porque yo no soy capaz de hacerlo. Al paso del tiempo, nos fuimos enterando que mi hermano empezaba a dejar de verla. Y sí, digo nos empezamos a enterar porque mi hermano en un momento ya no era capaz de hablarnos con fluidez. Sí, su conducta empezó a cambiar muy drásticamente. Él ya no era capaz de comunicarse con nosotros, salvo contados momentos del día, por una de las enfermeras con quien tuvo muy buen lazo. Y ella pensaba que era una alucinación, pero nosotros sabíamos que no era eso. Afortunadamente él le decía que ya no podía escucharla ni verla tan frecuentemente. Pero ella empezó a cambiar también conmigo. Ya no eran las palabras de miedo que ella me quería meter a mí en la cabeza. Eran más bien las palabras de una persona o de algo que estaba muy enojada contigo. ¿Crees que eso es suficiente? En serio era algo que sabías que alguna vez le han echado a perder los planes a alguien, algo extremadamente bien planeado, y saben que esa persona no se los va a perdonar nunca. Bueno, era exactamente lo mismo que estaba pasándole a mi hermano. Era exactamente lo mismo que estábamos teniendo ahí. ¿Y saben qué es lo que yo pensé? Funcionó. Funcionó. Porque por algo, esto está ahorita susurrando, hablando y gritando. Me enviaron por él, pero si insistes, porque estoy empezando a creer también eres bienvenida. que le estamos ganando. Mi hermano en algún momento volvió a recuperar el habla. Conforme la recuperación se fue dando paso a paso y con muchos días, él ya fue capaz de articular palabras con nosotros. Yo ya podía tenerlo de frente y abrazarlo, cosa que no había podido hacer, porque aunque es mi hermano, debo de decirlo, el olor que él tenía ya no me permitía estar con él sin taparme la nariz y la boca. Sí, me apena decirlo, pero era demasiado para mí, hasta para las enfermeras, quienes llegaban con cubrebocas aun cuando no era necesario hacerlo. En un momento, cuando mi hermano ya fue dado de alta, lo llevábamos en el auto de mis padres. Ellos venían manejando, y los cuatro, mamá, papá, mi hermano y yo, al ir en la carretera que lleva de Veracruz a Jalapa, hay un tramo bastante amplio antes de la entrada a Veracruz, en donde la autopista está tan recta y tan larga y ya está cerca de la primera parte de la ciudad, en el que justo en una de las gasolineras que están dándole la esquina a una parada de autobuses de transporte de larga distancia, de los que todos usamos para trasladarnos de un lugar a otro del país, que el coche justo en ese cruce se nos paró. Se nos paró de golpe y ahí los cuatro pudimos escucharla. No se metan conmigo. Mi mamá pegó un grito, y no era para menos. Hasta donde yo sabía, ellos dos nunca la habían conocido, salvo mi hermano y yo. Pero los dos se miraron a los ojos, mis papás. ¿Y saben qué es lo que yo pienso cuando se miraron a los ojos? ¿Es ella? O sea que ya es capaz de hablarnos estando juntos. Si tanto aman a su hijo, cambien uno por el otro. Yo no podía creerme que mis papás también supieran esto y nunca nos lo hubieran dicho. Pero creo que así era. Qué linda familia. De alguna manera, Entonces están dispuestos. yo sabía que esto les estaba pegando mucho, ya a todos. Y francamente, no es para menos, porque un hijo es la cosa más sagrada que puede tener una persona.
Insisto, cada vez yo pasaba de sentir que esa cosa nos hablaba menos para asustarnos y más para reclamarnos, porque habíamos echado a perder algo que tenía muy bien preparado. Habíamos llegado a casa y las cosas fueron cambiando muy drásticamente. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de todo? Que de la nada, mi hermano empezó a poder levantarse de su asiento alrededor del mes de septiembre. Y no quisiera que olvidaran eso. Sí, en septiembre. En septiembre, mi hermano ya era capaz de volver a caminar. Eso es algo muy importante para mí, por lo que después supimos. De golpe mi hermano empezó a caminar otra vez. De golpe, mi hermano empezó a hacer lo que era. Sí, de golpe. No hubo prácticamente nada de trasfondo aparente, al menos para nosotros, pero así fue. Mi hermano casi ya a principios de octubre, otra vez el cabello se le estaba repoblando en la cabeza. Era impresionante ver cómo poco a poco él era la misma persona que habíamos conocido, al punto de que ese olor del que les hablé desde el principio ya casi no se sentía, por no decir que no se sentía para nada. Y nos tomó un par de semanas darnos cuenta por qué. Otra vez, el mundo es muy pequeño. Fuimos a Coatepec porque sabíamos que esto había sido en mucho aspecto gracias a doña Carmen, a darle las gracias. El mundo es muy pequeño, en serio es demasiado pequeño. Y llegamos a esa casita. No había cambiado nada, seguía siendo el mismo jardín, con la misma reja y las mismas flores. Tocamos otra vez esa puerta y nos abrieron la puerta. Era una mujer más o menos de nuestra edad, que también nos miró y nos sonrió, como si nos dijera: los estaba esperando. Nos abrió la puerta y nos dijo: los estaba esperando. Ya no me pude resistir y la abracé. Por pura inercia solo dije: gracias. Gracias. Y mi hermano hizo lo mismo. Nos quedamos minutos parados abrazándonos los tres, llorando. ¿Se han adelantado a veces alguna cosa que no quieren preguntar porque ya saben? Sí, es así. Doña Carmen se había ido. Y nos tomó segundos tomar el valor suficiente para preguntar lo que ya sabíamos. Y ella nos respondió, casi a secas: ustedes deben ser los nietos de Josefina, ¿verdad? Yo me tapé la boca con las manos, no por miedo, sino porque tenía ganas de gritar de la emoción, porque esa pregunta se había quedado en stand-by por muchos meses. No se lo había podido hacer a doña Carmen, pero su hija nos podía decir a qué se refería con eso. Y sí, nos lo explicó. Bueno, tu abuelita, Josefina, y mi mamá eran muy amigas, muy amigas. Cuando ellas vivían en Puebla, hace ya muchos años, en algún momento, antes de que existieran esos puentes, te estoy hablando de hace mucho tiempo, las dos eran unas pequeñas, muy chiquillas. Y en un momento de descuido sus padres las dejaron cuando hubo un aguacero muy fuerte. Y esa historia me la contó mi madre desde que éramos niños, a mí y a mis hermanos. Mi mamá siempre fue muy distraída y desde pequeña siempre ha tenido muchos problemas para poder caminar bien. Quizás hasta la recuerden caminando despacio. Bueno, eso es porque ella nació
con una situación en su columna. Siempre ha sido así. Iba caminando por el riachuelo que ya se había convertido en un río, según ella, por la lluvia, y resbaló por una de las pequeñas pendientes que había en el río. Se rodó y se cayó al río y la empezó a arrastrar. Era muy pequeña, no podía poner fuerza. Habían muchos niños ahí, pero cuando la vieron todos corrieron, menos una persona: tu abuelita, Josefina. Ella, como pudo, la tomó de la mano justo antes de que ya se le saliera de control. O sea, cuando la pendiente ya se la estaba llevando, tu abuelita fue capaz de darle la mano. Era un poco más grande que ella y tal vez eso la ayudó. La pudo detener, pero la corriente las jaló a las dos y se las terminó llevando ambas. A como pudieron, tu abuelita se pudo agarrar de un pequeño arbusto antes de que llegara su mamá para poder sacarlas. En ese entonces nos dijo que tu abuelita estaba muy malita, bastante, cuando ya había hecho eso. Mi mamá la libró muy bien, pero tu abuelita no. Estuvo muy delicada. Demasiado. Y mi mamá la fue a visitar cuando estaba en su camita. Imagínate esto en casitas de madera y cartoncito. En ese entonces no existían los doctores en cercanía y como podían, la trataban. Mi mamá nos cuenta que en un momento en el que ella estaba ardiendo en su cuerpecito, mi mamá nos cuenta que una de las veces en las que por fin pudo hablar con tu abuelita, le dijo: algún día te voy a pagar esto que hiciste por mí. Gracias. Le dio un beso en su frente y se quedó con ella. Y la estuvo cuidando como si fuera enfermera. Y eso la llevó después, sí, a ser enfermera. Mi mamá era enfermera. Y siempre nos decía que la motivación que ella había tenido era la deuda que sentía hacia tu abuelita. Y me da mucho gusto poder conocerlos, porque por fin sé quién es esa persona de las que tanto nos habló por todo este tiempo. Yo soy la más pequeña de todos y no puedo creer que al fin conozca a la familia de la mujer que salvó a mi madre. Gracias. Los dos nos fuimos de nuevo hacia los brazos de esa mujer. No sabíamos exactamente qué es lo que había sucedido. Y antes de que todo esto concluyera, yo no quise subirme al auto sin preguntarle: ¿por qué se fue tu mamá? Ella nos miró y me respondió a mí: no sé exactamente qué es lo que mi madre hacía o sabía hacer, pero siempre que a nosotros nos dolía algo, nos daba un pequeño golpecito en la frente, nos ponía las manos en las orejitas y se nos quedaba mirando. Y mi mamá, si nosotros teníamos gripita, se nos quitaba y mi mamá terminaba con gripa. Si a mí me daba tos, se me quitaba la tos y a mi mamá le daba tos. Si a mí me pasaba algo en la pancita, se me quitaba lo de la pancita y le pasaba a mi mamá. Eso era lo que ella hacía. Sí. ¿Recuerdan lo que ella hizo cuando vio a mi hermano en la reja? Le besé las manos a aquella chica. Pero esto es algo que no se me va a olvidar nunca. Y que lamento saberlo porque espero de corazón que no haya vivido tanto como lo que nosotros. Su hija nos dijo que Carmen, poco antes de que todo esto terminara, movió todas las cosas que estaban en su cuarto
para que no hubiera nada enfrente de su cama, porque decía que había algo que no la dejaba dormir. ¡Qué mujer tan valiente! Y que se ponía vendas en sus ojos para evitar abrir los ojos en la noche, y se ponía taponcitos de algodón en los oídos, según ella, para ya no escuchar nada. En verdad espero de corazón, Si tanto insistes, entonces que así sea. que Dios recompense la gratitud de sus ángeles. En ocasiones, el no olvidar de dónde y quiénes te llevaron a ser lo que eres hoy dice más que cualquier otra acción en tu vida. Tienes mi admiración en donde sea que estés. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones. Te invito a escribir en la caja de comentarios tu opinión respecto a este contenido. Sobre todo, si quieres que narremos algún tema en específico, háznoslo saber en la caja de comentarios. Yo soy Franco y te deseo una dulce velada.